Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy estaremos junto a Gabriel Alemparte, vicepresidente de Demócratas. Vamos a comentar la crisis que tiene el gobierno por el capítulo indultos y mucho más. No se lo pierdan. Gracias por estar acá. Bien, estamos con Gabriel Alemparte. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Cris, muy bien. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Estamos con Gabriel, abogado, máster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, fundador y vicepresidente del Partido de Información Demócratas. Así es. Junto a la Jimena Rincón y a Matías Walker, Jorge Tarud, Carlos Maldonado, un grupo grande de gente. Buen grupo. Sí. Ex militante de la democracia cristiana y con vasta experiencia en distintos ministerios. Fuiste jefe de gabinete de Alberto Undurraga en el MOP. Así es. Y has saltado a la luz pública fuerte y duro con el programa Sin Filtros como panelista. ¿Has dado que hablar, viejo? Sí, así dicen. La verdad es que partimos en Sin Filtros 1, un programa que fue básicamente en un momento muy distinto, que era el plebiscito de entrada, en el plebiscito de entrada, y bueno, ahí me tocaba compartir el lado contra Pancho Rego, y me tocaba compartir con Irina Caramano o con Javier Velasco, el embajador hoy día de Chile en España, el tan comentado embajador, ¿no? Entonces, bueno, después vino el proceso constituyente y al poco tiempo yo fui siguiendo esto como abogado y me empezó a parecer que era cada vez más peligroso el texto y por lo mismo levanté la bandera y con muchos más, Jimena Rincón, Matías Walker, Jorge Tarud, Carlos Maldonado y muchísima gente de la centroizquierda por el rechazo. En ese momento éramos una plataforma, distintas plataformas que nos unimos y que desde la centroizquierda levantamos el sentido común, la razonabilidad. Ese no era un texto para Chile y nosotros creímos que teníamos que de alguna manera unirnos con otras fuerzas que estuvieran en una posición parecida. ¿Esto es lo que te llevó a ti a reactivarte o ponerte más en primera línea en el mundo político hoy en día? Sí, yo te lo digo sinceramente, porque mucha gente te dice, no es que te pagaron, no es que, porque tú sabes que hoy día las redes siempre inventan alguna cosa. A mí lo único que me llevó a, en febrero del año pasado, empezar a cuestionar lo que estaba haciendo la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente fue necesariamente porque empecé a ver la calidad del trabajo de lo que se estaba haciendo y uno como abogado obviamente tiene la deformación de hacerlo, ¿no? Uno conoce bien y con la experiencia que yo tengo en el Estado lo que es el trámite legislativo y por lo tanto lo que se estaba viendo no solamente era el espectáculo triste y horroroso que estábamos viendo en muchos casos, sino que la calidad del trabajo de lo que se estaba haciendo constitucionalmente era muy malo. Y yo empecé a levantar la voz, primero lo hicimos respecto de temas específicos, de la independencia de los jueces, de una serie de temas, y de a poco nos fuimos agrupando entre varios que nos dimos cuenta que esto no tenía la capacidad de flotar y no tenía la capacidad de convertirse en una constitución como la que se merece un país, ¿no? Una constitución que hablara de los próximos 30 años, que tuviera futuro, que nos hiciera pensar en cómo nos desarrollamos, cómo crecemos respetando el medio ambiente, cómo crecemos mirando hacia adelante, ¿no? Y nos llevaba más a temas muy poco de nuestra idiosincrasia, todo el tema de la plurinacionalidad, que después fue votado y rechazado ampliamente, por ejemplo, en sectores como la Araucanía, los lugares con más población indígena en Chile, fueron los lugares donde más votación existió por parte del rechazo. Entonces, efectivamente, lo único que a mí me llegó fue una consecuencia, te lo digo sinceramente, absoluta y completamente profesional. Y ahí llegué a Sin Filtros, que ya había estado la temporada 1, y bueno, y se dio naturalmente. La verdad, Cris, es que tengo que decirte que nunca jamás me imaginé el efecto que iba a producir el que alguien explicara la Constitución, en el caso mío, en el caso de Pancho Rego, con quienes somos muy amigos, lo quiero mucho, y en nuestras diferencias, pero tenemos un cariño muy grande, y el respeto cívico además que se producía al interior del programa también, porque muchas veces nos ven sí, claro, muy apasionados, combatir, ¿no? Pero ese combate verbal es también con mucho respeto cívico. Muy pocas veces yo vi gente que se alterara más allá de la cuenta en el programa, la verdad. Es que cuenta la leyenda que cuando apagaban las cámaras quedaban un poco los ánimos ahí. No, pero muy rara vez. Con los estables no, con los que están más estables normalmente era con invitados. Pero... Oye, Gabriel, en todo caso, te
te tocó levantar la voz y explicar las cosas claras y debatir y ser parte activa en estos debates en un momento bastante importante para la historia de Chile. ¿Con qué ojos ves el nuevo proceso que se está abriendo ahora? Mira, lo veo nosotros como demócratas fuimos parte de la negociación del nuevo acuerdo. Lo veo con un escepticismo tranquilo. Creo que es un proceso que se resguarda mejor, creo que está mejor conceptualizado desde el punto de vista de que tiene ciertos balances y contrabalances para poder, de alguna manera, esto que haya una comisión de expertos, que haya una convención constituyente electa, pero al mismo tiempo hay un comité de admisibilidad y que se vayan contrapesando. Creo que es un acuerdo muchísimo mejor logrado. También creo que es mucho mejor logrado, y eso lo propusimos nosotros en Demócratas, que fuera muy acotado en el tiempo y que estuviera poca gente. Y que fuera poca la gente electa, son 50, es como un Senado, digamos, ¿no? Y que no fueran 155 como fue en la primera vuelta, ¿no? Yo creo que los chilenos ya estamos cansados y están cansados de este debate constitucional. Pero sí creo, sinceramente, Cris, que este es un tema que tenemos que cerrar. Y que tenemos que cerrar como sociedad y como generación. El 2023 se van a cumplir 50 años de 1973 y me parece que como generación tenemos que cerrar de una vez por todas esas viejas heridas donde la Constitución contribuye a una constante cuestionamiento. Por eso no comparto con cierta gente, lo respeto absolutamente, que no quieren hacer absolutamente nada con la Constitución. Creo que hay que darle un respiro democrático final a un texto que, digamos, está muy cambiado en democracia, casi el 70% de sus normas están cambiadas en democracia, pero creo que de alguna manera hay que remodernizarla, remasterizarla. Sí, acá nos estamos jugando el partido. Esta es la última oportunidad. Yo creo que los chilenos no nos dan una tercera. Yo espero que esto sea la última oportunidad. La verdad es que yo personalmente, como ciudadano, no estoy disponible para otro espacio constitucional. O sea, el rechazo fue lo suficientemente duro y yo espero que aquellos representantes de los sectores que estuvieron en el apruebo hayan leído y entendido lo que la gente no quiere. Porque si lo vuelven a repetir en esta vuelta, vamos a tener un rechazo nuevamente. Entonces, yo prefiero ser cauto. Creo que hay que cerrar este proceso, pero prefiero ser cauto y mirarlo con atención y con el mismo ojo crítico que tuvimos en la primera vuelta. O sea, no hay nada garantizado, no está garantizado que sean expertos vaya a salir bueno, pero hay mejores condiciones. Hay mejores condiciones, toda vez que cuando los expertos ponen un texto ya sobre la mesa, no estás escribiendo desde una hoja en blanco. Obvio. Los expertos van a tener 3 meses para hacer ese trabajo, por lo tanto, lo más probable es que se guíen por los textos constitucionales que existen, ¿no? Y es lo lógico. Tú construyes sobre la base de la historia constitucional. ¿Qué rol va a jugar Demócratas acá? Bueno, nosotros primero jugamos un rol en lo que era la articulación del acuerdo. Y hoy día estamos jugando un rol donde estamos en un proceso de negociación en estas horas y en estos días para tener un experto. Recuerda que nosotros somos un partido que tiene 2 senadores en la Cámara Alta. Hoy día ya, o ayer, se han anunciado estos días los nombres de la Cámara de Diputados, y ahora quedan los 12 nombres del Senado. Y nosotros estamos en ese proceso de negociación para tener, evidentemente, un experto que represente a la sensibilidad del centro que nosotros estamos tratando de instalar desde Demócrata, que es un partido de centro, que pone en el centro el sentido común y que pone en el centro a Chile en el sentido de, mira, fíjate, Cris, no es porque lo diga uno, pero creo que todos los que estamos en Demócratas tuvimos una característica común y que la gente te lo dice en la calle. Creo que fuimos valientes. Creo que por primera vez nos desacomodamos de la zona de confort, que es muy típico en política. La gente prefiere no decir nada, mira, sabes que me quedo callado, no digo mucho. Puede sonar a autobombo, pero la verdad es que todos los que pasamos por el proceso de finalmente, imagínate que durante años, yo me he dedicado al derecho constitucional toda mi vida y al derecho administrativo. Durante años uno peleó por tener una nueva y mejor constitución y te encuentras con esa constitución que nos ofrecían. Entonces tú dices, dimos toda esa vuelta para terminar votando rechazo. Y cuando cruzamos ese río, que además es cruzar un río que se asociaba históricamente al sí y al no, ¿no? Y que aquí claramente no tenía nada que ver con eso. Nosotros como
personas que creemos en la democracia, que creemos en la democracia liberal, veíamos una constitución que no cumplía esos requisitos. No, es que era un texto básico. demasiado ideologizado. Entonces ese texto muy ideologizado, lo que te quiero decir es que a quienes dimos el paso en la centroizquierda y en el centro para jugarnos con las fuerzas del rechazo, sufrimos un bullying brutal, un asedio brutal. Yo tengo 3 amenazas de muerte. Recibiste por mail, me parece, ¿no? Sí, por mail, los tengo. La fiscalía se ha portado muy bien, ha trabajado en eso, están en el proceso investigativo. Pero eso que me pasó a mí le pasó a muchos. Y a muchos que se quedaban callados. Eso es muy brutal, Chris, porque cuando la rudeza del ataque es tan fuerte, tú lo sabes bien, cuando la rudeza del ataque es tan fuerte, hay gente que tiende más bien a esconderse y a no mostrar su posición y a acomodarse, ¿no? Y es natural porque hay gente que no está disponible a recibir. Por tu familia. Por tu familia. Fue muy duro, fue duro para mí, para mi familia, para muchos amigos. Y bueno, y uno dice, bueno, pero la consecuencia de uno, por lo menos la mía, era levantarme y decir, ¿sabes qué? Esta pelea vale la pena. Vale la pena porque yo creo en una democracia liberal y yo creo y lo que yo he creído toda mi vida se está poniendo en tela de juicio. Y por lo tanto di la pelea, y esa pelea y la dimos con mucha más gente, no la di yo, la dio mucha más gente más. Pero nos unimos, entendimos que Chile estaba por delante, pese a nuestras diferencias, con gente muy distinta. Nos acusaron de traidores, bueno, nos siguen acusando, de traidores, de las cosas más horrorosas, pero mira, si uno pone a Chile por delante, como decía el presidente Eduardo Frei Montalva, quien ruega por Chile no se humilla. Y por lo tanto, yo creo que nadie se humilla cuando uno pide por Chile. En esta nueva reconfiguración del mapa político, y aparece Demócratas, ¿dónde lo ubicas? ¿En la centroizquierda? ¿Ustedes vienen a reivindicar los 30 años de la Concertación? ¿Vamos con orgullo con eso? Absolutamente. Yo me siento un orgulloso tributario de los 30 años de la Concertación. Trabajé en 3 de sus gobiernos. Siento que hicimos las cosas bien, que el tiempo lo ha demostrado, el tiempo lo ha dicho, la gente lo valora hoy día cuando se da cuenta de cómo estamos. Y yo me siento un tributario de eso. Y si tú me preguntas dónde nos ubicamos en Demócrata, yo creo que nos ubicamos en el centro, pero en un centro que acoge a distintos mundos, ¿no? Hay gente que viene, mucha gente en el partido que viene de la independencia, gente que nunca ha tenido una posición política muy clara, siempre se ha sentido más bien centrista, votaba por la democracia cristiana, votaba por el PPD, o a veces gente de centro derecha, pero independiente. Hay gente que viene de los partidos de la centro derecha y hay gente que viene de partidos de la centro izquierda. Pero lo que nos unió fue una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas precisamente a partir del tema constitucional. Entonces, si yo tuviera que ubicarme, me ubico en un centro, creo yo, me siento alguien de centro izquierda, lo sigo diciendo pero me siento parte de una centro izquierda que es capaz de poner los temas de la modernidad encima, que es capaz de hablar de crecimiento económico, que es capaz de hablar de libertad de elegir, que es capaz de hablar de temas de libertades públicas y libertades civiles, que es capaz de decir las cosas por su nombre, que es capaz de no tener ningún tabú para abordar los temas de orden público, fronteras, crimen organizado, terrorismo, inteligencia, y por lo tanto no encuentro ningún problema. Si alguien me quiere tildar de derecha por eso, o me quiere tildar de lo que sea, me da exactamente lo mismo. Esos son los extremistas, y sobre todo la extrema izquierda, creo yo, que buscan... Sí, que gusta mucho motejar. Generar este conflicto, porque ahí cosechan y ahí viven. Mira, donde más nos llevaron el conflicto después del estallido social es cuando estuvieron a punto de hacerse el país, de hacerse una constitución hecha a su medida. Menos mal aparecieron figuras como Gabriela Emparte, que salieron a hacer la pega y a defender esto. En esta nueva reconfiguración es inevitable preguntarte, ¿cómo ves a tu antiguo partido, a tu ex partido, a la Democracia Cristiana? ¿Dónde quedaron, viejo? ¿Qué les pasó? Lo veo con una tristeza inmensa. De partida tengo un tema personal. El presidente de la Democracia Cristiana es uno de mis mejores amigos, ¿no? Alberto Undurraga, el diputado y ex alcalde de Maipú, ex ministro de Obras Públicas. Yo fui su jefe de gabinete 4 años su administrador municipal en Maipú.
Obviamente la amistad, la amistad puede separar los temas políticos, ¿no? Pero veo con mucha tristeza al Partido Demócrata Cristiano. Creo que se alejó claramente y con crece de lo que el Partido Demócrata Cristiano representa en la historia, ¿no? No veo un Partido Demócrata Cristiano presentando libros del Partido Comunista, no veo un Partido Demócrata Cristiano tratando de ser parte de un gobierno pero no es parte, tratando de negociar cargos. Finalmente creo que se ha convertido en un triste reflejo de lo que fue un partido muy grandioso que le dio mucho a Chile, que tuvo tres presidentes extraordinarios, como el presidente Frei Montalva, el presidente Frei Ruiz-Tagle y el presidente Elwin. Y habiendo conocido muy bien al presidente Elwin y a Gabriel Valdés, por quienes entré a la democracia cristiana, y ellos dos me llevaron a ingresar, sobre todo con Gabriel Valdés, veo muy lejos esas figuras respecto del Partido Demócrata Cristiano que vemos hoy día. Yo espero que ojalá puedan reflexionar, no los veo en eso, y lamentablemente lo miro con tristeza, ¿no? Fíjate que uno podría decir salva cuentas alegres, muchos demócratas cristianos pasaron a demócratas, muchos de ellos además pasados por tribunales de disciplina, por una cosa muy, muy negra, ¿no? Mucha persecución en el momento de los demócratas cristianos que estuvieron por el rechazo. Pero no saco cuentas alegres, creo que no ayuda. La democracia cristiana es un partido que también le hace bien al país, o le hacía bien al país, y por lo tanto se le requiere. Y como va, si no logran representación, destinados un poquito a exactamente, a la yo creo que a la extinción. Va a terminar un poco como el Partido Radical. Para ti, ¿quién le está haciendo daño hoy día internamente a la democracia cristiana? Mira, yo creo que quien le hace daño, más que su conducción, yo creo que hay una manera de pensar las cosas en la democracia cristiana, donde de alguna manera tiene dos senadores muy potentes, como Yasna Proboste y Francisco Buenchumilla, que tienen una visión del mundo muchísimo más de izquierda, ¿no?, que lo que la democracia cristiana es realmente. Pero creo que mucho de lo que vemos hoy día es como una suerte de democracia cristiana tratando de encontrar un lugar que no encuentra ya, ¿no? Para mí es incomprensible que la democracia cristiana haya estado en el apruebo, con ese texto constitucional, ¿no? Claro. Con otro quizás podríamos haberlo entendido, ¿no?, y haberlo compartido. Ojalá lo hubiésemos podido compartir. Pero veo gente de la democracia cristiana ya cada vez más desilusionada, cada vez menos militante. Y bueno, y creo que los nombres de Francisco Buenchumilla y Yasna Proboste es cosa de leerlos nomás para poder entender. Ellos se sienten como bastante cómodos, parece, como en la foto con... Por cierto, en la foto con Apruebo Dignidad, y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista. La verdad, esa foto a nosotros no nos entretiene ni nos gusta para nada, todo lo contrario. ¿Tú crees que ellos deberían ya formalmente pasar a ser parte de decir, ya, oye, ¿sabes qué? Estamos en esto, ya sinceremos las cosas, somos parte del gobierno? Yo creo que son parte del gobierno. A mí no me digan que no. Yo creo que son parte del gobierno. Yo creo que hay muchos demócratas cristianos que siguen trabajando que están trabajando en el gobierno de Boric hasta ahora. No son ministros ni subsecretarios, por lo tanto no son formalmente parte del gabinete. Filtran audios. Pero están ahí. Y forman parte de ministerios, de jefatura o de espacios de asesoría en los ministerios. Hay muchos. Y creo que sí, creo que la democracia cristiana debería sincerar su posición. Yo creo que el hecho de llevar una lista de gobierno, lo que se le ha denominado la lista del indulto, la lista Sokimich, ya no saben cómo ponerle, pero... Ese es el título del año. Se las pusieron ellos mismos, se automotejaron solos. Yo creo que la democracia cristiana debería transparentar la lista única, debería ser parte de la lista única y tal vez entrar al gobierno definitivamente. Oye, cuéntame, y Amarillos por Chile, ¿qué opinión tienes de ellos? Ellos también surgieron en medio de esta reconfiguración del mapa político, con una visión bastante de centro-izquierda, y con un discurso también bastante que busca convocar y busca bajar un poco la pelota a la cancha, que nos reencontremos y que los extremos queden aislados. ¿Cómo ves la incursión de Amarillos en la política chilena? Tengo la mejor opinión de Amarillo. Son nuestros socios naturales.
nos juntamos regularmente, conversamos regularmente, tomamos decisiones regularmente, cada uno como partido, pero obviamente son nuestros socios naturales. Conversamos diariamente, tenemos matices en algunas cosas, en otras no. Muchos somos todos tributarios y nos conocemos de muchos años de trabajo en los gobiernos de la concertación. ¿Qué nos matiza? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Sí, la pregunta me la hacen. Porque muchas personas, ciudadanos políticos interesados en el tema político, me dicen, oye, ¿qué se diferencian amarillos de demócratas? Bueno, yo creo que mira, las diferencias yo creo que tiene que encontrarlas la gente con el tiempo. ¿Ah? Pero yo te diría que un matiz interesante, por ejemplo, en estos días, si uno pudiera poner algunos matices, Amarillo ha declarado que no va a participar del proceso constituyente, porque ellos se van a centrar en tratar de tener partido. Nosotros hemos declarado lo contrario, hemos declarado que queremos ser parte del proceso constituyente. Y yo creo que ahí hay un matiz interesante, un matiz importante. Tal vez uno si pudiera sacar algunas conclusiones es que quizá Amarillos proviene de un mundo un poquito más conservador de la democracia cristiana antiguamente, pero también de mucha gente de una edad un poquito mayor en la democracia cristiana, y demócratas de una generación un poco más abajo, pero claramente hay una amistad que no podría ser una diferencia en eso. O sea, creo que hay una distinción, más bien, yo situaría a Amarillos tal vez un poquito más a la derecha, tal vez, quizás, pero cuando pienso en algunos, también pienso que algunos a lo mejor estarían más a la izquierda. Cuando pienso en mi amigo Sergio Mico, por ejemplo, claro, quizás Sergio está más a la izquierda que yo, pero hoy día, la verdad, Cris, es que esos conceptos hoy día están tan fuera de hoy día lo importante es dejar a los extremos bien. Absolutamente. Yo lo que destaco de Amarillo, fíjate, es que ellos lograron organizar un movimiento al que nos sumamos otras plataformas. Demócrata en ese momento no existía como tal, pero habían plataformas de la centro-izquierda por el rechazo y Amarillo fue clave. Y en eso yo voy a estar siempre tremendamente agradecido del liderazgo que impulsaron ellos, de la valentía con que lo enfrentaron, y nada, y son nuestros socios naturales, y yo espero que en el futuro eso signifique alguna coalición política más amplia que nos permita llevar candidatos juntos. Me imagino un centro unido. Suena bien y se ve bien. Ahora sí. Bien, vamos a una pausa. Bien, vamos a una pausa. Estamos con Gabriel Alemparte. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, estamos de vuelta con Gabriel Alemparte. Gabriel, hablemos de coyuntura política. Vamos al grano, el gobierno. ¿Qué opinas de la gestión del presidente Gabriel Boric? Mira, creo que es una gestión de mala a muy mala. Yo lo diría en esos términos. La verdad, con desilusión y con tristeza, porque creo que no le hace bien al país. En ningún caso uno sacaría cuentas alegres de aquello. Siento que hay un presidente que no tiene una hoja de ruta, que no sabe hacia dónde va. Pareciera que el presidente a ratos trata de encontrarla, le cuesta mucho, como él mismo señala, y lo ha señalado de esa manera, evitar el cargo. Pero no por una cosa de su soltura, ni su cercanía, no, sino más bien porque pareciera no entender. ¿Hay dos almas en el gobierno? Yo creo que sí, yo creo que la discusión de las dos almas es relativa. Yo a esta altura tiendo a creer que hay una sola. Ya los que están arriba del barco están arriba del barco, ¿no? Yo creo que, sinceramente, hay dos almas cuando finalmente tú tienes una ministra del Interior que es del Partido por la Democracia, a quien respeto mucho, quiero mucho, como Carolina Toá, con quien compartí mucho tiempo, y es parte de un gobierno que indulta criminales de esa manera, que además no tiene un patrón de indulto, sino más bien de criminales que lisa y llanamente tienen prontuario policial y que tú estás haciendo un trabajo
serio, como lo estaba haciendo Carolina Toá, de llevar una mesa de seguridad para enfrentar los problemas serios que tenemos en materia de seguridad, que es un tema que con Demócrata hemos insistido con mucha fuerza, y te quedas en el gobierno cuando ves eso que pasa por encima tuyo. Cuando se le pregunta el día domingo en una entrevista en un diario si ella sabía o no sabía de los indultos y dice eso no importa, ¿qué es lo que entiendo yo de esa respuesta? Obvio. Que no sabía. Obvio. Entonces, por lo tanto, sí, pueden haber dos almas, pero creo que las almas finalmente de la izquierda más radicalizada pululan en muchos lugares. Personas de la exconcertación, como la ministra Toá, que hoy están poniendo el pecho a las balas y tienen que salir a dar respuestas ridículas como la que acaba de decir. Ante situaciones graves como la de los indultos, por cierto, comentemos que el Tribunal Constitucional ayer declaró admisible a trámite los requerimientos para declarar inconstitucional 7 de los 13 indultos. Claro, fue una presentación que hicimos en Demócrata con la senadora Rincón, con Matías Walker, pero quiero decirlo también con senadores de Chile Vamos, que fueron quienes llevaron, y esto tengo que por justicia decirlo, ¿no? Son ellos quienes nos invitaron a firmar estos requerimientos, Francisco Chaguán, Javier Macaya y Luciano Cruzcoque, que nos sumaron a esto. Nosotros en todas aquellas materias que tengan que ver con orden público, con seguridad, con terrorismo, con crimen organizado, con tener una ley de inteligencia, van a ser de nuestra primera prioridad. Nosotros fuimos el jueves pasado a entregarle nuestras propuestas de seguridad como Partido Demócrata a la ministra del Interior, Carolina Toá, que nosotros no estábamos en la mesa de seguridad porque no somos un partido de formación y no un partido político. Y fuimos, y vamos a seguir insistiendo en que tenemos una tarea en materia de seguridad ineludible. Y si eso requiere que vayamos al Tribunal Constitucional y lo hagamos con Chile Vamos, lo vamos a hacer con Chile Vamos. Pero lo que ocurrió con los indultos es algo gravísimo. Impresentable. Impresentable. La gente no lo puede entender. No se puede entender que haya gente. No se puede entender que haya gente que un día lleve delinquiendo más de una década y finalmente se le termine indultando por motivos que nadie entiende cuáles son. Cuando uno ve a los personajes que fueron indultados, uno no entiende que haya una suerte de idea política detrás de estos sujetos, sino más bien delincuencia y lumpen. Porque fíjate que hay un tema interesante, Cris. Alguien lo escribió por ahí en algún diario el fin de semana, pero la relación entre lumpen delincuencia, si tú lo comparas con los 13 indultados, es muy alta. O sea, estamos hablando de gente que son delincuentes habituales y comunes, que al mismo tiempo participaron del estallido social. Entonces uno se pregunta, si la tasa era tan alta en este muestreo de 13 personas, entonces uno se pregunta qué hubo detrás del estallido social tan brutal que tanto delincuente habitual cayó preso en esos días. Porque finalmente de 13 estamos hablando de un gran número que son reincidentes en delitos habituales. Entonces nosotros fuimos al Tribunal Constitucional, vamos a ir al Tribunal, o sea, ya estamos acogidos a trámite y vamos a pelear en el Tribunal Constitucional porque se declaren inconstitucionales los decretos que el presidente firmó en materia de indulto. Esto se pronuncia en enero, ¿verdad? Claro, durante enero, el día 26, se tiene que ver la admisibilidad en pleno y luego ya entramos en la etapa de alegatos y bueno, ahí ya el tribunal tendrá sus tiempos. ¿Tú crees que el presidente Gabriel Boric no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo? ¿No creyó que esto iba a escalar? Yo tengo una tesis sobre esto. No he podido hablar, como no he estado sin filtro, no la he podido contar, pero tengo una tesis. Yo creo que aquí el presidente tenía perfecta claridad de quiénes estaban indultando. Pero yo creo que aquí sí se produjeron errores de un amateurismo brutal, como lo que vimos, la grabación que vimos ayer de un audio en la Cancillería, o sea, que es algo que es inaudito. Pero aquí yo creo que se produjo eso. Los indultos, Cris, para que tú sepas, es una carpeta que tiene el Ministerio de Justicia, con un decreto que firma solo la ministra de Justicia en este caso. Y no llega al presidente de la República. A mí me da la sensación que hay gente cercana al presidente de la República que venía negociando con las familias de los presos del estallido social.
y que había una lista mucho más larga y que finalmente en ese chequeo de nombres de la moneda hacia el Ministerio de Justicia y de Justicia a la moneda, alguien no advirtió el tema. Alguien no advirtió quiénes eran los personajes. Y alguien quizás también en justicia advirtió. Hay un hecho curioso, solamente te voy a decir un hecho curioso. El subsecretario Jaime Gajardo, subsecretario comunista, el subsecretario de Justicia, no firmó ninguno de los decretos. El subsecretario les pone mosca a los subsecretarios. El subsecretario pone una pequeña mosca, una pequeña firma, se llama la mosca, una mosca pequeña, ¿no? Bueno, en este caso no estaban firmados por el subsecretario. Y hay gente que ha dicho, dentro del Ministerio de Justicia, que advirtieron que estos indultos no estaban bien justificados. Entonces, creo que aquí hubo falta de rigor en chequear bien quiénes eran las personas que se estaban indultando. Tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista comunicacional, como desde el punto de vista... Pero yo creo que el presidente tuvo una noción, pero yo creo que es una noción de un equipo, confió yo creo también en parte en un equipo de un nivel de amateurismo, de liviandad, de frivolidad brutal. Yo creo que el presidente el gran problema que tiene es que está rodeado de un equipo de frivolidad absoluta. La responsabilidad final, ¿es del presidente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Él es quien indulta, por lo tanto, y eso está establecido en la Constitución. Él tiene la responsabilidad. A mí me pareció un tanto injusto cargarle de esa manera la mano a la ministra de Justicia, porque finalmente quien envía el listado y dice, bueno, estas son las personas que se indultan, es la moneda. Y recordemos además que el presidente dijo, pero con todas sus letras, yo estoy seguro y convencido de la inocencia de... Y se las mandó. Se lo dijo ese día en Viña del Mar y después sacó a su jefe de gabinete. Eso es una demostración de que quien tenía que visar finalmente, cuando tú eres jefe de gabinete de una autoridad, tú eres la última persona que visa no solo el aspecto jurídico, sino también el aspecto comunicacional que tiene una determinada decisión. Esa es la tarea de un jefe de gabinete. Entonces, pequeños detalles. Cuando tú observas el expediente, hay algunos personajes con alias increíbles. Tú soltarías a alguien que se llama el Criatura, comunicacionalmente hablando. Estoy haciendo un punto solo comunicacional, no estoy haciendo un punto jurídico. Claramente ahí alguien no midió, no olfateó, no entendió o no entienden de política, así de simple. Claro, ahora enganchemos esto con lo que decías de seguridad y las demandas ciudadanas. En un momento donde además estamos con una crisis de seguridad y delincuencia, es inaudito. Están sentando a todos los actores políticos a una mesa de seguridad. Es inaudito, en el piso de abajo, en el interior están acordando una mesa de seguridad, que además digamos que esa mesa de seguridad, Cris, está hecha para meterle una pata más para que flote la mesa, para que la mesa tenga 4 patas y la pata que falta se llama Prueba de Dignidad y Partido Comunista. Son ellos los que no han querido dar el vamos a los proyectos de seguridad. Digámoslo, hace 2 semanas atrás, el proyecto de reforma legal que permitía el control migratorio, el control de identidad migratorio fue rechazado, pero fue aprobado, pero fue rechazado en la Cámara de Diputados por diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio. O sea, digámoslo, con votos de rechazo. Hasta el 4 de septiembre, cuando se produjo el rechazo, la elección de la prueba y el rechazo, hasta el 4 de septiembre, cada vez que el presidente de la República, su presidente de la República, de su coalición política, llevaba los estados de excepción constitucional a ser repuestos en el Congreso, ellos votaban en contra. Entonces, finalmente, en el piso de abajo, en el Ministerio del Interior, se está negociando una mesa de seguridad. En el piso de arriba, el presidente está indultando a gente que atenta contra la Policía de Investigaciones y Carabineros. Y resulta que 2 días después asesinan cruelmente a un funcionario de la Policía de Investigaciones. No sé cuántos balazos le metieron a un comisario. Lamentable. Muy lamentable, de una cosa horrorosa. Y resulta que el presidente sale diciendo los vamos a perseguir, no vamos a... Pero a ver, presidente, ¿cómo usted, que es el primer mandatario, el que da las señales públicas? El presidente Lagos siempre decía, el presidente de la República es el primer comunicador de la República, es el que da, que hace pedagogía, si hacer política es hacer pedagogía también. El presidente Lagos era un estadista. Por cierto, pero lo que te quiero decir con eso es que finalmente el presidente comunica mensajes absolutamente contradictorios, porque tú no puedes decir, indultar a alguien que atropelló a una aspirante de la Policía de Investigaciones,
dejándola con heridas para toda la vida, y al otro día indultar a gente a esas mismas personas. Y al día siguiente, cuando asesinan a un comisario de la Policía de Investigaciones, decir, los vamos a perseguir. Entonces, los mensajes al crimen organizado, al terrorismo, a la situación migratoria, son todos contradictorios. Gabriel, ¿qué se hace en esta crisis? ¿Qué haría Gabriel si fuese jefe de gabinete de Gabriel Boric? ¿Qué le recomendaría al presidente? Sería difícil que yo fuera jefe de gabinete. Yo sé, es una fantasía. Pero, ¿cómo salimos de esa situación? No, yo creo que, a ver... Fueras el ministro del Interior, ¿cómo salimos de esta situación? Si fuera ministro del Interior, tomaría una decisión... ¿Cómo se van a sentar de nuevo a la mesa si los indultos siguen como están? Tomaría decisiones muy gravitantes. Creo que nosotros lo planteamos en Demócrata con mucha fuerza, con una propuesta de seguridad muy robusta que está en nuestra página, demócratas.cl, que la pueden revisar. Pero yo tomaría una decisión muy drástica respecto al tema de las fronteras. ¿No? Creo que me tocó ayer justo estar con algunos ex uniformados conversando el tema de la frontera, conversando el tema de inteligencia. Lo que está ocurriendo en la frontera es permanente. Tenemos una invasión silenciosa del crimen organizado y lo que necesitamos es a las Fuerzas Armadas y de orden en la frontera. Los necesitamos custodiando la frontera. Pero ojo, no queremos parafernalia. Yo no estaría disponible para la parafernalia. Las Fuerzas Armadas y de orden tienen que ir a la frontera, y en esto concuerdo con el general Iturriaga, comandante en jefe del ejército, solamente si tienen respaldo político. Okay. ¿Por qué? Y respaldo jurídico también. ¿Por qué? Porque el ejército, al desplegarse en la frontera, estamos hablando de casi 800 kilómetros de frontera con Bolivia, 140 con Perú, cuando se desplieguen en esa zona, que es la zona permeable al narcotráfico y al crimen organizado, se van a encontrar con el narcotráfico y el crimen organizado. Y eso significa encontrarse con gente con alto poder de fuego. Y cuando tú te encuentras con gente con alto poder de fuego, si tú no tienes el apoyo político y jurídico, tú no disparas una bala. Y eso lo encuentro razonable. Porque si después nuestros militares van a terminar presos, producto de haber encontrado al crimen organizado, es evidente que no se van a arriesgar. Nosotros necesitamos a los militares con apoyo y fuerza en la frontera. ¿Esto se ha planteado? Es lo primero. ¿Se ha planteado? Esto se ha planteado, pero se está planteando de una manera distinta. Se está planteando infraestructura crítica, pero yo no sé hasta dónde se le va a dar apoyo político a las Fuerzas Armadas para que hagan algo así. Aquí lo que tiene que ocurrir, Cris, es que la gente que quiere migrar tiene que entrar a través de la frontera, para que sepamos quiénes son. Hoy día hay tráfico de migrantes, de niños. No podemos chequear en los países de origen si las personas que entran con niños son sus hijos o esos niños vienen a la explotación sexual, comercial sexual. Y tenemos un problema de control no solo fronterizo, sino también carretero. Nosotros deberíamos tener control carretero militar en distintas zonas. Se está tratando en el gobierno y se estaba tratando en la mesa de seguridad a través del proyecto de infraestructura crítica. Para mi gusto, eso mezcla cosas distintas. Una cosa es la protección de frontera, otra cosa es la de infraestructura crítica. Pero si nosotros vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a hacer una tarea de verdad para intervenir la frontera y para que la gente pueda ingresar solo por los pasos autorizados, y lo que hemos dicho en Demócrata, la gente que viene de turista, que son generalmente muchos de los que se quedan y que entran por pasos habilitados, tienen que venir como en cualquier país del mundo con una cierta cantidad de dólares que acompañen esa venida de turistas y que no se queden, ¿no? Y que la persona que entró ilegal o está ilegal tiene que ser expulsada del país, como ocurre en cualquier parte del mundo. Si tú o yo viajamos sin $1 y nos paran en España, en el aeropuerto Adolfo Suárez Baraja, nos van a pedir, si llevamos dólares y no llevamos ni uno, nos van a poner el primer avión y nos van a deportar de vuelta. Y eso lo hacen las democracias más avanzadas del mundo. Sí, siempre Estados Unidos lo hizo el fin de semana pasado con los salvadoreños, con el mundo de América Central. Si nosotros no paramos esto, Cris, vamos a tener el crimen organizado, pero el peor crimen organizado, y lo estamos viendo. Estamos viendo el nivel, quizás no solo el aumento de los homicidios, no solo el aumento de la delincuencia, sino la crueldad de esa delincuencia, que tiene mucho que ver con esto.
con la existencia posible de maras operando en el país. La mara salvatrucha en El Salvador es de una crueldad brutal. ¿Sabes tú cuál es el bautizo de alguien que entra a la mara salvatrucha, le pasan una pistola y le dicen que tiene que matar a la primera persona que ve en la calle? Ahí entra la mara. A eso nos enfrentamos. Nos enfrentamos a gente realmente desquiciada. Hoy día uno de los líderes del Tren de Aragua, el Satanás, para que tengamos o sea, en el AMPA los nombres, los alias, dicen mucho de las personas. Gabriel, entonces, el presidente Gabriel Boric una vez más nos pone en aprietos. ¿Por qué? Como bien dices tú, en un piso están negociando, están sentados en la mesa de seguridad tratando de que esto flote, y por otro lado está firmando indultos en la forma como los hizo, desprolijamente, para ocupar las mismas palabras. ¿Qué hacen el resto de los actores políticos para salvar a Chile? Porque el gobierno no está haciendo nada. ¿Tú estás de acuerdo? Hay personas que se fueron de la mesa de seguridad, dicen que van a volver, otros que están volviendo, la ministra toda dice que está conversando con RN le manda el recado por la prensa que no. ¿Qué va a pasar? Nosotros fuimos a entregarle una propuesta robusta de seguridad a la ministra del Interior. Nosotros somos partidarios del diálogo y de los acuerdos. Nosotros estamos dispuestos a que se nos llame a acordar. Tenemos 2 senadores en el Senado y estamos dispuestos a conversar. A ver, cuando está la seguridad nacional en juego, porque eso es lo que está en juego hoy día, crisis. El problema aquí es un problema. El presidente de la República tiene el deber de cuidar la independencia exterior del país y la seguridad interior. Y hoy día la seguridad interior está en entredicho. Cuando eso está en juego, ningún actor se puede restar. Nosotros tenemos el deber, y me da lo mismo si es una mesa de seguridad, me da lo mismo si es en el Congreso. Pero donde sea, los proyectos de ley tienen que llegar. Tenemos que tener control de identidad migratorio. Tenemos que tener expulsiones cuando las personas entren ilegales por pasos no autorizados. Tenemos que aumentar las penas de aquellas personas que funcionan como coyotes, como traficantes de migrantes ilegales. Tenemos que subir las penas, sobre todo además cuando trafican con niños y con mujeres. Tenemos que subir las penas de ese delito. Es un delito que tiene una pena muy baja. Tenemos que subir el delito en materia de portes de armas. Tenemos que ser capaces de tener una ley de inteligencia robusta que permita tener inteligencia, ¿verdad? Chile es un país que no tiene sistemas de inteligencia. Entonces, cuando la seguridad del país, cuando la seguridad pública y el orden público se están viendo amenazados, el primer deber de un presidente de la República es asegurar el orden público. Porque es el primer deber para que todo lo demás funcione. Porque el crecimiento económico, el desarrollo, la igualdad, la capacidad de las personas de educarse, de trabajar, solo puede alcanzarse si esa persona en la mañana sale tranquila y vuelve tranquila a su casa. Algo que sin duda los chilenos están hoy día muy preocupados y nos tienen a todos así atentos a estas reacciones. ¿Qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Viene un cambio de gabinete? Mira, la verdad, ya a esta altura no sé qué es lo que va a hacer. Sin duda va a haber un cambio de gabinete porque van a tratar de equiparar. Yo creo que el gobierno va a tratar de disciplinar a su hueste a través de un cambio de gabinete, particularmente a través de subsecretarías. Me da la impresión por ahí por marzo, probablemente. ¿Para ti quiénes deberían salir? ¿De los ministros? De los ministros. Yo creo que hay ministros que tienen muy poca visibilidad para ciertos cargos que son relevantes, que podrían tener muchísimo más visibilidad. Pero no, a ver, sobre los que yo creo que han tenido un mal desempeño, si tú me preguntas así rápidamente, haciendo un análisis rápido, creo que la canciller ha tenido un muy mal desempeño en general. Todo lo que fue el TPP-11, todo lo que fue la negociación con Europa, demasiado lenta, con poco manejo de los asuntos internacionales, con contradicciones brutales, con el tema de no haber recibido el embajador de Israel y haberle puesto porque los ministros, Cris, no están para decirle al presidente que sí. Los ministros están para 2 cosas. 1, para decirle al presidente que no haga ciertas cosas y por lo tanto un ministro, si no está de acuerdo con lo que va a hacer el presidente, tiene que poner su cargo a disposición. Eso es lo primero que tiene que saber un ministro. Un ministro tiene que saber que es un fusible todo el día. Y la segunda tarea de un ministro es ser fusible, precisamente, para proteger al presidente de la República, incluso para protegerlo del mismo.
Y no estoy hablando de este presidente, estoy hablando de cualquier presidente. Sí. De las malas decisiones. La ministra de Justicia debería haberle dicho, presidente, ¿usted se ha dado cuenta de las personas que está indultando? Que tenemos estos alias, estos récords criminales de cada uno. ¿Usted se está dando cuenta de esto? Y la ministra del Interior podría haberle dicho... Se lo dijeron a la presidenta Bachelet, que no le firmaron el indulto al mismo exactamente. Cuando Jaime Campos Quiroga, el ministro de Justicia en ese minuto, le dijo, yo no voy a cerrar Punta Peuco, no voy a firmar el decreto. Y perdona, el presidente Lagos, siendo ministro de Obras Públicas del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, no quiso firmar el decreto de apertura de Punta Peuco. No lo firmó. Y eso es un ministro que ejerce su rol. Los ministros están para ser colaboradores directos del presidente de la República, no para decirle que sí a todo. Obvio. No son empleados. Y yo siento que este gobierno tiene un problema. Tiene muchos yes men y muchos yes women. Y me da la sensación que la canciller está un poquito en eso, que, bueno, Giorgio Jackson está en una posición muy desmejorada. Está con la peor aprobación que ha tenido, creo que ha llegado a 27. Creo que está en una situación que yo estimo que sería hasta mejor para él buscar otro espacio, quizá al interior del gobierno, quizás fuera de Chile, no sé, en algún cargo. Claramente él no dio en ninguno de los cargos y claramente algún tema tiene que efectivamente no genera simpatía en nadie en el mundo político. Eso es una cosa bien curiosa. He llegado a pensar que quizá hasta le gusta al ministro Jackson no caer bien en gracia. Porque no hace ningún esfuerzo por tender mejores redes, aparentemente, o por lo menos es lo que se oye, lo que se ve en el mundo político. Puede ser. Bien, Gabriel, vamos a la última sección, al último bloque del programa, de preguntas y respuestas cortas. ¿Estamos? Estamos, vamos. Bien. Gabriel, ¿qué nota le pones al gobierno del presidente Gabriel Boric? Un 3,2. Y estoy siendo generoso. Y está siendo generoso, sin duda. Gabriel, ¿qué consejo? Con punto base. Con punto base. ¿Sabes qué? Es terrible que uno se ría de esto. No, yo lo encuentro dramático. Es grave porque a todos los chilenos nos conviene que le vaya extraordinariamente bien. Todos quisiéramos que le fuera bien. Para que a Chile le vaya bien. Exactamente. Pero tenemos un presidente que en 8 o 10 meses... Bueno. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, Gabriel. ¿Qué consejo le darías al presidente en una sola palabra? Humildad. Vamos a imprimirlo y vamos a hacerlo llegar a la moneda. Mejor piropo que te han dicho. Uy, qué difícil. No sé. Difícil pregunta. Un piropo tiene que haber tirado. Sí, claro. La Mara Cedini me tiró unos piropos los traer al aire sin filtro, que quedé rojo en ese minuto, pero no recuerdo. Generalmente el piropo tiene que ver con que estoy gordo, ¿no? Una palabra. Y a mí me da mucha risa por lo demás, porque me insultan diciéndome gordo algo, y como que me dijeran pelado, me dijeran canoso, me dijeran flaco, no sé, me da mucha risa. Eso es cuando la persona que tiene al frente es demasiado básica. Claro, me da mucha risa, una característica física. No, muy bien. Una palabra para definir al ex convencional Jaime Baza. O Jaime Barza. Patético. Bien definido. Placer culpable, Gabriel. La comida y el vino. ¿Dulce o salado? Ambos. Bien, ese es un gozador. Absolutamente, gran gozador de la mesa. ¿Vamos a ver a Gabriel como diputado o senador de la República? No lo tengo en mis planes. Yo me dedico al ejercicio profesional como abogado. Adoro el derecho. Me encanta hacer derecho, me encanta la capacidad intelectual que tiene el derecho, pero uno no sabe. ¿Y consejero constitucional? No, eso lo descarto de plano. ¿Lo descartas? Eso lo descarto, no voy a participar de la elección de consejero, pero el 2025 uno no sabe. Uno no sabe. Está muy lejos todavía. Bien. Vienes a buen ritmo en todo caso. ¿Con qué personaje de la historia te gustaría sentarte a tomar un café y qué le preguntarías? Qué interesante. Con Diego Portales. ¿Y qué le preguntarías? Que me explique sobre el peso de la noche.
Ya, a ver, cuéntame un poco. Bueno, Diego Portales estableció un concepto, ¿no?, que tiene que ver mucho con el orden institucional chileno y el peso de la noche. Él decía que esta idea del gobierno impersonal, ¿no?, del gobierno que evita el caudillismo como un elemento tan central, y que es tener un gobierno firme, un gobierno que... Recuerda que Portales entra a la vida pública porque es un empresario que se molesta o finalmente se mete en los temas públicos por el desorden que existe en Chile, por la falta de orden público, por la incapacidad de poder comerciar, por la incapacidad de poder hacer cosas, de poder crear, de poder... y creo que en un mundo como el de hoy día, preguntarle a él, que organizó la República en un momento súper complejo, preguntarle a él cómo lo haría hoy sería súper interesante. Sería un muy buen café, sin duda. Sí. Dos personajes que sacarías del Congreso hoy, que crees que puedan estar remando contra Chile. Voy a sacar uno de cada lado, para ser ecuánime. Sacaría a Gonzalo de la Carrera, porque creo que no ayuda a la conciliación, sino más bien a la provocación. Y sacaría del otro lado, a varios, pero déjame elegir uno. ¿Sabes a quién sacaría? Sacaría a Carmen Hertz. Ha sido extremadamente violenta. Y me extraña mucho en Carmen Hertz que sea así de violenta, conociéndola. Mira, a mí me tocó conocerla en los gobiernos de la Concertación. Ella fue embajadora en Hungría, fue parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no sé qué le pasó, que al entrar a ser diputada y después del 18 de octubre entró en una espiral muy violenta. Yo creo que, ojo, ahí, Chris, hay un tema. Yo creo que hubo gente, todos reaccionamos de alguna manera distinta. El 18 de octubre nos desencadenó a todos alguna cosa, algún miedo, sí, algún... No sé, creo que sacaría esos dos Esas dos personas. Bien, creo que muchos estamos de acuerdo contigo. ¿Cuáles son tus ministros mejor y peor evaluados? ¿El mejor o el mejor, el peor? El mejor evaluado... a mí me gusta mucho Ana Uriarte. Mucho. Tengo la fortuna de ser amigo de ella, lo aclaro, con diferencias que hemos tenido el último tiempo y todo, pero Ana Lía tiene una capacidad que se ha notado en el Congreso de llegar a acuerdos, pero de hacerlo con inteligencia y con mucho humor. Y a mí la gente que tiene mucho humor me gusta mucho, porque creo que la gente que tiene humor tiene mucha inteligencia. Sí, Ana Lía es una persona muy inteligente. Por Dios que ha surfeado la ola. Y ha surfeado la ola en un cargo dificilísimo, pero tiene una capacidad de conversar con mucho humor. Y eso yo creo que a ella le ayuda mucho. Yo creo que ella es la mejor evaluada. ¿Y el peor evaluado? Uy, el peor evaluado, hay varios en la lista, pero el peor evaluado es Giorgio Jackson, sin duda. Sin duda. Por su incapacidad para poder llegar a acuerdos, para poder conversar, para acordar. Hay muchos que veo que ¿sabes qué, Chris? Veo muchos que podrían sacarle mucho más lustre. No veo a vivienda, no veo a obras públicas, no veo a salud, no veo a ministerios que son claves. Hubo una nota de prensa esta semana que hablaba de los ministros fantasmas. Sí, que yo creo que los veo. Bien. Gabriel, muchas gracias por la entrevista. Un gusto haberte tenido por acá en Ciudadano Político. Muchas gracias, Chris, por la invitación y muchas gracias por esta conversación tan humana. Éxitos y lo mejor para ti y para Chile y todo lo que están haciendo en Demócratas. Gran equipo. Chris, gracias. Nos estaremos viendo. Listo. Gracias. Bien, buenas noches. Hoy estuvimos con Gabriel Alemparte, vicepresidente del Partido Información Demócratas, comentando todo lo que ha pasado en Chile estas semanas y yo creo que nos quedamos cortos. Los esperamos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Sapin TV en el canal 182, nuestro canal en YouTube de Agricultura TV y a través de todas las plataformas de agricultura. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Ciudadano Político con Chris Portugal y Gabriel Alemparte hoy de invitado. Nos vemos la próxima semana.